miércoles últimos, y dentro de ellos estamos nosotros estudiando pues la labor pastoral en la Biblia. Voy a compartir pantalla con ustedes para que pasemos nuestro estudio en ellos, ¿sí? Aquí está el texto que estamos nosotros utilizando en este estudio, y que dice de la manera siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vamos a dirigirnos al Señor en oración en estos momentos. Hermano José Loyaga, por favor, ¿podrías dirigirnos en esta oración respecto al estudio de esta noche? Sí, pastor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de poder, Señor, reunirnos y alabar, Señor, tu santo nombre. Hoy, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, este estudio, que también, Señor, puede edificarnos, Señor, y animarnos, así, Señor, en tu palabra, que tú puedas tocar siempre nuestros corazones, que muchas veces, Señor, somos rebeldes, incrédulos, pero tú, Señor, que eres el único capaz de transformar nuestros corazones. También, Señor, te damos gracias hoy, Señor, por la vida, Señor, de tu siervo, el pastor Percy. También, Señor, que tú seas, Señor, también, dándole esa sabiduría, Señor, de lo alto, santísima, Señor, para que así, Señor, pueda dirigirnos, Señor, tu palabra a cada uno, Señor, de nosotros. Allí ayúdanos, Señor, también a saber escuchar la voz tuya, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y así, Señor, manifestarse, Señor, y ser de buen testimonio. También, Señor, Padre Santo, con el comportamiento de cada uno de nosotros. Y así, Señor, también poder ser de ayuda para otros, Señor, en tantas necesidades. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Estamos estudiando la labor pastoral en la Biblia, pero dentro de lo que también nosotros estamos viendo o considerando la estructura de la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y habíamos nosotros ya mencionado la semana pasada lo que es casualmente la estructura o una estructura, ¿sí? Y también habíamos nosotros, por cierto, hablado de las iglesias, ¿no? Compuestas por partes vivas o miembros, las que están unidas unas a otros en una relación determinada por su función dentro del todo. A la iglesia del Señor se le llama también casa de Dios, conforme está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. También Pedro habla, el apóstol, de que la iglesia está formada por piedras vivas, esto en Primera de Pedro 2:5. Pablo también habla de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Recuerde usted, esa es la forma como es que se ilustra la iglesia del Señor, un cuerpo con muchos miembros del que Cristo es la cabeza. Así que tengamos esto muy en cuenta porque en esto estamos armando la estructura de lo que es la iglesia del Señor, y dentro de lo cual obviamente el pastor o el oficio del pastor está siendo considerado.
Antes de seguir con esto, permítame y rápidamente decir que se hizo una pregunta o varias preguntas y también algunos hermanos dieron su parecer. Siéntase cómodo usted de interrumpir, por así decirlo, si en caso tiene alguna pregunta o hay algo que quisiera agregar. No interrumpa simplemente por interrumpir, claro está, sino en caso, repito, haya algo que quisiera usted que se aclare a través de preguntas que usted quiera hacer o también algo que usted quiera expresar y que pueda ayudar a los demás. Sea lo uno, sea lo otro, trate usted de ser breve, sí, y claro, o lo más claro posible. Dentro de esas preguntas, en Primera de Corintios capítulo 12, sí, si usted pudiese ir allí, Primera de Corintios capítulo 12, comenzando también con el versículo número 12, Primera de Corintios 12. Vamos a dar lectura a este pasaje con el propósito también de nosotros responder a algo que el hermano Miguelito mencionó. Me parece, no sé si te acuerdas, Miguelito, si estás ahí, esto es, no sé si te acuerdas de la pregunta que hiciste. Pero en el capítulo número 12 perdón. Miguelito está en clase ahorita. Anda, sácalo de Estoy clases y solita. tráelo, hermana, para que conteste la pregunta. Si no, ¿para qué voy a contestar la pregunta? ¿No? No te preocupes. En todo caso, tú le explicas. ¿Sí? ¿Hermana Margarita? Sí, pastor. Yo le digo, transmito. tú le explicas, pero, Okay. pero no agregues, ¿ah? Ok. No, la Biblia dice que no debo ni agregar ni quitar. Bueno, dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la pregunta fue, esta palabra bautizados acá, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, en realidad se refiere al bautismo en agua, a la ordenanza del bautismo. Y tenga en cuenta de que se está hablando a una iglesia, ¿sí? No se está hablando aquí a todo el mundo. Esta carta está siendo escrita a una iglesia, donde, por cierto, habían problemas de divisiones, pero aquí se les aclara este problema diciéndole, o sea, un mismo espíritu guió a los creyentes o a los que ya son miembros a ser bautizados, al margen de si sean judíos o sean griegos, ¿sí? Entonces, la palabra aquí bautizados se refiere a la ordenanza. Hay otra palabra que también se traduce como bautismos, pero que no necesariamente se refiere a la ordenanza en agua del bautismo como nosotros la conocemos. Se refiere por ejemplo, el lavamiento ceremonial de los utensilios del templo judío. Esto, por ejemplo, se deja notar en Hebreos, ¿sí? Rápidamente, permítame llegar allá a Hebreos en el capítulo número 6, ¿sí? Capítulo número 6. Bueno, leamos el versículo 1 y 2 cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En el versículo 2, cuando dice la doctrina de bautismos, no se refiere a la ordenanza cristiana del bautismo en agua, sino acá más bien esta palabra, que insisto, en el original, la palabra traducida acá como bautismos es distinta a la palabra que en 1 Corintios 12:13 está traducida como bautizados. Son distintas, o vienen de diferentes raíces. Y la palabra bautismos acá en el versículo 2 se refiere, insisto, a las tradiciones o las ceremonias de lavamiento de los utensilios, ¿no? Así que tenga cuidado cuando lee usted la palabra bautismo, sobre todo refiriéndose a los judíos, ¿sí? Porque algunos he escuchado decir de Hebreos capítulo 6 que ahí se refiere a que los creyentes debemos crecer y ya no estar hablando de la doctrina del bautismo, ¿no? Como que si el bautismo fuese poca cosa. No se refiere a ello. El bautismo no es poca cosa, ¿sí? El bautismo no es para los creyentes principiantes, por así decirlo. El bautismo en realidad es para toda la iglesia. Así que a lo que se refiere más bien allí en Hebreos capítulo 6 y todas esas expresiones, tanto en el versículo 1 y en el versículo 2, se refiere a lo que los judíos tenían por costumbre hacer y les era difícil dejar, ¿no? Y el apóstol o quien escribe le dice, no, dejen eso ya hacia atrás, vamos hacia adelante, hacia lo que Cristo en el Nuevo Testamento nos está enseñando, simplemente como para parafrasear la idea. Pero regresando a 1 Corintios, entonces, la respuesta a la pregunta que se hizo es aquí, cuando se refiere a versículo 3, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, se refiere sí a la ordenanza del bautismo de las iglesias neotestamentarias. Y el texto y el contexto también nos hace darnos cuenta de ello. No sé si tienen alguna pregunta más al respecto o si es que ya podemos también nosotros avanzar con el estudio. ¿Alguna pregunta respecto a lo dicho? ¿Alguien o algo que quieran agregar? Ok, entonces continuamos. En caso lo hubiere más adelante, entonces lo hacemos. Algo que antes que lo olvide, estoy leyendo en estos días un libro que es bastante interesante, habla mucho respecto a la cultura judía, ¿no? Y lo significativo que era para ellos el templo. O sea, el templo era muy importante para los judíos. Se dice que Jerusalén era la ciudad del templo, y eso lo sabemos. En la escritura hebrea, ¿sí? Tanto Jerusalén como Sión eran sinónimos del templo, ¿sí? También dice que al templo pues se le conocía como el lugar santo, la casa de Dios, la casa del santuario, y en los labios de Jesús, la casa de mi padre, ¿no? En la casa de mi padre mencionó Jesús. Pero algo también que agrega el escritor, dice, para los escritores neotestamentarios, la casa de Dios, o sea, hablar de la casa de Dios se refería definitivamente al templo en Jerusalén. Así que cuando hablan o cuando comienzan a cambiar, sí, en todo caso, de dirección en cuanto a referencia a la casa de Dios, porque sí se refería al templo, pero ahora ya en el Nuevo Testamento comienza a decirse de la iglesia como la casa de Dios. Fue muy difícil para los
creyentes judíos, los apóstoles mismos, entender casualmente ello. Porque, por ejemplo, ¿se acuerda usted que después de Jesús y su ascensión, todavía los creyentes judíos tenían esa disposición, ¿no? de irse al templo, ¿no? Al templo judío me refiero, cuando no tenían en realidad ya espiritualmente hablando necesidad de ellos, sino que era su costumbre, era su tradición, porque ahora la casa de Dios, ¿sí? Es la iglesia del Señor, ¿sí? Así que no fue algo fácil para ellos, ¿sí? Fue en realidad bastante difícil, pero entendamos cuán importantes son las iglesias del Señor, a tal punto que la Biblia se refiere a ellas como casa de Dios, tan igual como lo fue en el Antiguo Testamento. En realidad mucho mejor ahora, porque con Jesús se manifestó todo, ¿no? Antes todo era un misterio, con Jesús se reveló todo. Entonces, cuán importante debe ser para usted y para mí, como hijos de Dios, como miembros de, en este caso, la iglesia Getsemaní, la iglesia como la casa de Dios. ¿Sí? No la tomemos a la ligera, porque muchas veces tratamos a la iglesia del Señor como si fuese, pues, qué sé yo, una institución más, ¿no? Si quieres vas, si quieres no vas, si quieres actúas, si no quieres no actúas, si quieres te involucras, si no quieres no te involucras. Si usted vive de esa forma, no tiene en realidad una idea clara de lo que es la iglesia del Señor, ¿sí? Y espero que usted tenga esto muy, muy presente. Y luego vamos a ver dentro de esta estructura los oficiales de la iglesia, ¿sí? Las personas que sirven en alguna posición dentro de la iglesia son llamados oficiales. En la Biblia se observan oficiales temporales y oficiales permanentes. Vamos a hablar de ello en un ratito, no se preocupe. El propósito de los oficiales dentro de la iglesia es contribuir en la edificación y el orden de la congregación. Recuerde, seguimos hablando nosotros de, si me permite retornar aquí, claro, de la estructura, ¿sí? De la iglesia de Jesucristo. Y dentro de esta estructura, dentro de este cuerpo, con el propósito de que este cuerpo vaya, como se menciona acá, ¿sí? Edificándose y también haya orden, entonces hay oficiales que en algunos casos son temporales y oficiales que también son permanentes. Y repito, vamos a hablar de este tipo de oficiales, tanto los temporales como los permanentes. Vamos con los oficiales temporales, ¿sí? Respecto a los oficios temporales. El Señor estableció un buen número de oficios temporales en la iglesia durante su ministerio personal, como también durante el periodo formativo de la iglesia. Sin embargo, estos cesaron juntamente con los milagros y otros dones espirituales especiales. Conforme se completaban las escrituras, ya no había más necesidad de estos oficios. El oficio de pastor, de apóstol, perdón, por ejemplo, fue temporal. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 21 y al 26. Hechos 1, vamos a ver si alguien, por favor, le da lectura a ello. Hechos 1, versículos del 21 hasta el 26. ¿Quién se atreve a dar lectura a este pasaje? Por favor. En voz alta, claro está. Hechos, repito,
capítulo número 1, versículos 21 al 26. Yo, pastor. ¿Alguien dijo yo? Sí, adelante, hermano. Hechos 1, perdón. Sí, sigue, hermano, sigue. Fue una confusión. Adelante. Hechos 1:21, ¿verdad? Sí, Hechos, el capítulo 1, comenzando con el versículo 21 hasta el 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, Jesús ya había partido y Jesús les dice a los apóstoles, ustedes se quedan allí en Jerusalén hasta que venga la promesa, ¿no? Del Espíritu Santo. Esa palabra quedarse en realidad significa quedarse quietos, sentarse y estar quietos, ¿sí? Hasta que venga la promesa. Pero lamentablemente los apóstoles no pudieron con su gente. Ellos pensaban, tenemos que hacer algo, ¿sí? A estas alturas todavía no llegaba la promesa llega en el capítulo número 2. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, comienzan a darse cuenta que ya no son 12 o ya no eran 12, porque Judas se había quitado la vida, ¿verdad? 11 habían allí. Y 12 todavía sonaba como un buen número, ¿no? Así que ellos pensaban, tenían que elegir a un sucesor de Judas. Yo pienso que ellos no tenían que elegir a nadie, ¿sí? Es más, si se trata de apóstoles, se da usted cuenta que fue Pablo el elegido por el Señor tiempo después. No tenían ellos que elegir, pero bueno, lo hicieron. Pero algo sí muy importante en cuanto a esta reunión, y es los requisitos que ellos pusieron para el sucesor. ¿Cuáles son esos requisitos? Mire allí, dice en el versículo número 22, en el versículo 21, ¿no? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ok. Todavía hay personas en nuestros días que dicen son apóstoles. ¿Sí ha escuchado usted de ello? ¿Sí? Bueno, la pregunta es, si fuese así, ellos en realidad llegan a cumplir con los requisitos que según los apóstoles dieron para elegir a un sucesor. No, ¿verdad? Díganme los requisitos ustedes, porque de lo contrario no me van a entender. ¿Cuáles son esos requisitos según lo que hemos leído acá? Haber estado primero junto con en el tiempo de Jesucristo, ¿no? Ok, Haber ok, estado ¿alguien con más? él. Ok, algo más, alguien más. ¿Algún otro requisito? Haber recibido el bautismo. ¿Perdón? Haber recibido el bautismo de Juan.
¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Alguien más o algo más? Que vea usted allí. ¿Alguien? Haber ser sido testigo, ¿no? De que el Señor subió a los cielos. Ya, ciertamente haber sido testigos, ¿no? En realidad, testigos desde que apareció Jesús hasta que, ¿no? ascendió a los cielos. ¿Se da usted cuenta? Entonces, personas así ya no hay. Pablo fue la excepción, ¿verdad? Pablo, cierto, no estuvo con ellos, ¿correcto? Pero Pablo sí fue testigo de Jesús porque dice la Biblia que a Jesús lo llevó al desierto y estuvo con él preparándolo por 3 años, ¿no? O sea, Pablo fue testigo de Jesús, no como los otros apóstoles, pero fue testigo de Jesús. Entonces, ese oficio, por así llamarlo, fue temporal. No se deje usted impresionar, no se deje usted en este aspecto engatusar. Hay muchas personas que dicen, no, que sí, todavía hay apóstoles. Es más, hay muchas personas que se autodenominan, se autollaman apóstoles, ¿verdad? De Jesucristo, pero no, la Biblia no enseña eso, ¿sí? Entonces, ese oficio, repito, fue temporal. Muy importante, sí. ¿Con qué propósito? De edificar a la iglesia, de darle orden a la iglesia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar respecto a este ejemplo. Pastor, ¿Habrá alguien? Sí. Perdón que voy a alejarme de Clau porque creo que se escucha doble. Ahora sí. No te escuchamos, no te escuchamos, no. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos, sí. Te Ok. escuchamos bien. Sí, decía que, y justo cuando, bueno, hace unos meses estuve estudiando al respecto de lo que menciona, y no voy a decir nada que esté en la Biblia, o no necesariamente lo que digo está en la Biblia, por cierto, pero me parece lógico porque de alguna manera hacia los demás, y justamente esta palabra testigo que se usa es clave para lo que trato de decir ahora, que el ser testigo no cabía para ambigüedades, ¿no? En ese momento, ya que la prueba Definitivamente. fehaciente era que haya estado o sea, haya sido testigo de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, lo que podía decir o era irrefutable el hecho de que ellos podían ser apóstoles en ese momento y por lo tanto, la manera en que Dios los usaba para enseñar a la iglesia, también su autoridad estaba definida, ¿no? Estaba definida y clara, ¿no? Ya que era algo visible, no era algo subjetivo en todo caso. Y actualmente, en este caso, o ahora, lo mismo puedo decir o puedo ver en la palabra de Dios, ¿no? Que es irrefutable, que es su palabra y por lo tanto lo que yo pueda leer y es justamente el instrumento hoy para capacitar o edificar a la iglesia, y es irrefutable que lo que dice dentro de la Biblia no cabe a subjetividades, ¿no? Sino que es claro y no a nadie puede dudar de algo que dice la Biblia, como sí podría dudar de algo que dice alguien. Amén. ¿Alguien más o algo más? Si estamos entendiendo entonces, ¿sí? No estamos estudiando el tema del apostolado, sino simplemente estamos estudiando el tema de dentro de lo que es la estructura de la iglesia, que hay oficios que son temporales, ¿sí? Y uno de ellos fue el apostolado. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? Sí, hermana Melinda. ¿Esos requisitos para los apóstoles lo estableció Jesús o lo establecieron ellos mismos? Yo pienso que ellos mismos, pero en base a lo que era lo que ellos experimentaron, ¿no? Sí, pienso que ellos mismos. Para con ellos, sí, o sea, Jesús los llamó, por lo tanto, se puede decir que sí, Jesús establece, ¿no?, esos requisitos que ellos mismos mencionan después. Sin embargo, entiéndase también el hecho de que Pablo ciertamente fue una excepción, pero sí fue testigo de Jesús.
Y ¿Alguien justamente más? para reforzar, o de alguna manera, ahora que voy recordando lo que en ese momento iba leyendo, prueba de lo que, o bueno, algo que sustenta lo que mencionaba, era la cantidad de veces que Pablo defendía su apostolado o defendía su autoridad para con Dios, ¿no? Lo cual muestra que Amén. de alguna manera era constantemente puesta en duda. Claro. Imaginé es que alguien pues nombrado apóstol fuera de lo que se menciona en este, definitivamente hubieran habido aún más dudas, ¿no? Si de Pablo era puesto en tela de juicio su apostolado, por lo tanto tenía que constantemente estar dejándolo claro en sus cartas, en las cartas que podemos leer. Claro. Es más, los mismos apóstoles hasta tenían sus dudas respecto a Pablo, ¿no? Muy bien, ¿algo más o alguien más? Entonces, no nos distraigamos demasiado, pero si tienes una pregunta, hágalo. Si quiere compartir algo, hágalo. Recuerde, estamos estudiando aquí los oficios dentro de la iglesia, que algunos son temporales, otros son permanentes. Dentro de los temporales, lo de el apostolado. Sin embargo, tanto los temporales como los permanentes siempre han tenido el mismo principio, ¿sí? El de edificar y dar orden a la iglesia del Señor. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? Continuamos entonces con esta parte, ¿sí? Después de aquí estoy, no sé si pueden ver el cursor. Iglesias no necesitan más de este oficio del apostolado, y vamos a hablar por qué más adelante también. Uno, porque ya no hay tales testigos, ¿sí? Y dos, por lo que vamos a mencionar en un rato. Dice, existían también personas que servían con diferentes dones espirituales. Un número de ellos se menciona en 1 Corintios 12, 27 al 28. Todos estos oficios, entienda, tenían como propósito edificar a la iglesia. La labor de estos oficios en mención fue dada por culminado, ¿sí?, cuando las iglesias llegaron a tener el volumen completo de las sagradas escrituras. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, menciona 1 Corintios 13, 10. Las iglesias de Jesucristo son ahora instruidas por la Santa Biblia bajo la dirección y sabiduría del Espíritu Santo. O sea, no existe autoridad más grande que la palabra en lo que se refiere a revelación. Antes de que esta palabra, el Nuevo Testamento, sea completado, se necesitaba de personas, y que el Señor las puso, de oficios, y que el Señor los puso con capacidades dadas por el Señor para ayudar a las iglesias en su edificación. O sea, si eso no se hubiese dado, hubiese sido imposible, entienda usted, el que iglesias se hayan podido edificar. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, una vez que ya el Nuevo Testamento llega a formarse, llega también ya a adoptarse como tal, llega a convertirse en la autoridad divina respecto a lo que se refiere a las enseñanzas de las iglesias del Señor. En estos tiempos modernos, ¿sí?, existen oficios temporales como los de enseñanza, tesorería, secretaría, música, mantenimiento, administración, etc. Todos estos oficios son importantes y de mucho beneficio para las iglesias. Sin embargo, estos no son permanentes, o sea, no son por siempre, ¿sí? Pueden variar, pueden cambiar dependiendo de las necesidades que considere la iglesia. ¿Alguna pregunta? Si la tuviese, puede hacerla en cuanto a lo que se refiere a los oficios temporales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Recuerde una vez más, tanto en lo que se refiere a los oficios
temporales como a los oficios permanentes que vamos a comenzar a ver en un ratito, el propósito sigue siendo el mismo, para edificación de la iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Por la palabra. ¿Sí? Por la palabra. Entienda ello. Por la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, por cierto. ¿Alguien con alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quisiera agregar? Pastor, Ajá. la hermana Margarita, Ajá. cuando usted dice esto, temporales, se Ajá. refiere a que ese oficio puede desaparecer, ese rublo de allí puede desaparecer, o por las personas que son movidas o puestas. Ambas puede referirse a ello. Claro, hemos hablado también de aún oficios establecidos por el Señor, pero que ya no existen, ¿no? Ya no existen. Pero también puede referirse a hoy en día a personas que, por ejemplo, hay cargos que pueden cambiar de persona, ¿sí? Y hay cargos también que pueden existir por necesidad, por un tiempo, y después se dice ya no necesitamos este cargo. Por ejemplo, en estos momentos, ¿sí? No tenemos escuela dominical. ¿Necesitamos maestros de escuela dominical? La respuesta es no, no en estos momentos, ¿no? Porque no estamos reuniendo en forma presencial. Antes sí, y esperamos a que más adelante también. Entonces, a eso es a lo que me voy refiriendo, hermano. ¿Alguien más o algo más? Pastor, a manera de reflexión, y me bendice mucho, ¿no? El hecho de ver cómo Dios se ocupa de lo que considera suyo, ¿no? En este caso, su Amén. iglesia. Porque, y bueno, a esta vez hablo sí directamente a mí, a veces uno se puede sentir como que las cosas no salen bien y como que quizá, o quizá con un poco de temor hacia el futuro, ¿no? Con un poco de temor, de preocupación hacia el futuro. Y nuevamente el Señor a través de ello mostrándonos que está interesado, o que no está interesado, que Él ha prometido y que esté hecho su palabra, ¿no? Ocuparse de lo que es suyo, ¿no? Y así como la iglesia es su cuerpo. Nosotros, o el cuerpo de Cristo, nosotros también somos sus hijos, ¿no? Y definitivamente está interesado en ocuparse de nuestras vidas y de nuestras necesidades espirituales y materiales incluso. Amén. Voy a decir un par de cositas acá y también tratemos de ser cuidadosos con ello. La primera es que en la dimensión en que el templo de Dios, la casa de Dios en Jerusalén, fue muy importante para los judíos, las iglesias del Señor hoy en día, que son la casa de Dios, deberían ser aún para nosotros los creyentes más importantes. ¿Quién construyó ese templo? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién construyó a quién se le dio las instrucciones respecto a ese templo? A Moisés. Y cierto, ¿no? Con David, con Salomón se construye ese templo. El templo en que vino Jesús fue construido por Herodes, dicho sea de paso. Pero igual fue aceptado hasta por el mismo Jesús como casa de Dios. Pero ¿quién es el que establece las casas de Dios hoy? ¿Acaso no es cierto que es Jesús mismo, el Hijo de Dios? Por eso es que Hebreos hace tanto énfasis en la superioridad de Cristo, ¿no? Hace mención de que si bien es cierto, Moisés fue fiel, ¿no? En la casa de Dios, pero dice de Jesús, él es el heredero, ¿se da usted cuenta? Así que yo pienso, hermanos, que nosotros en verdad nos está costando entender la dimensión de la importancia de las iglesias del Señor. Sí, nos está costando. Y por esa razón es que muchas veces pienso que
nuestro servicio al Señor en las iglesias es básicamente en base a lo que nos sobra, ¿sí? Cuando no debe ser así, porque Jesús nos dice que deberíamos nosotros, ¿no?, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, ¿no?, el santo, ¿no?, agradable a Dios, pero nos está costando. Necesitamos nosotros entender cuán importante es ese cuerpo de Cristo, la casa de Dios, y cuando nosotros nos demos cuenta de ello, también nos vamos a dar cuenta de cuán importante es mi función dentro de esa estructura llamada la casa de Dios, dentro de esa estructura que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Alguien, algo que quieran agregar? Ok, muy bien. Entonces ya entendemos esto de los oficios temporales, ¿sí? Rápidamente vamos nosotros a ver aquí lo que se refiere a los oficios permanentes dentro de las iglesias del Señor. Respecto a los oficios permanentes, la Biblia habla de dos oficios permanentes en la iglesia. El obispo, llamado también anciano o pastor, y el diácono. Estos dos oficios son mencionados por Pablo en la salutación de una de sus cartas. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok. Rápidamente, porque vamos nosotros en realidad más a centrar, bueno, no es que más, vamos a centrar nuestra atención en el pastorado, no tanto en los diáconos. ¿Hay diferencia entre estos oficios y su permanencia? Sí, hay diferencias. Y vamos a hablar también más respecto al llamado del pastorado, ¿sí? O al pastorado. Ese es un llamado por siempre. Sí, o sea, cuando Dios llama a alguien al pastorado es por siempre mientras la persona esté en vida, claro está. Lo del diaconado no necesariamente es un llamado de Dios, sino un llamado de la iglesia. Si usted presta atención a Hechos, y lo hemos estudiado también, Hechos, el capítulo número 6, es en base a necesidades. Sin embargo, cuando se le ordena al diácono, se le ordena, o sea, su ordenación sirve por siempre, mientras obviamente viva en conformidad con el Señor. Significa que siempre tiene que ser o tiene que estar desempeñándose en la labor de diácono. Ojalá que sí, pero no necesariamente siempre. Por ejemplo, cuando los primeros diáconos son elegidos, fueron elegidos para algo en particular. O sea, no fueron elegidos para toda necesidad. No. Fueron elegidos para algo en particular. ¿Sí? ¿Qué fue ese algo en particular? ¿Alguien se acuerda? Para atender a las mesas porque las mesas estamos haciendo. Ok, atender a las mesas, ciertamente, ¿sí? Después de ello, sin embargo, ellos seguían teniendo, si es que fueron ordenados, esa ordenación, pero no necesariamente ya la responsabilidad en otras, a no ser que la iglesia le permita hacer ello. Entonces, hay esas diferencias, ¿sí?, entre el diaconado y el pastorado, y nosotros obviamente nos vamos a centrar más en lo que es el pastorado. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a lo que es los oficios permanentes? Repito, de aquí en adelante, no necesariamente hoy día, pero de aquí en adelante vamos a hablar de lo que es el oficio del pastorado. Y en realidad, prefiero que se hable de oficio, porque nosotros hemos hecho de oficios que se conviertan en títulos, ¿sí?
Vamos a ver, por ejemplo, que las palabras que se utilizan para referirse a un pastor más bien expresa, ¿sí? La persona o el servicio que, esa es una buena palabra, el servicio que esa persona debe ofrecer. Lo mismo también con diácono. Diácono no es un título, diácono expresa también el tipo de servicio o una persona servicial, ¿sí? O sea, alguien que esté sirviendo es lo que expresa esa palabra o ese término. Así que seamos todos en verdad, hermanos, servidores de Jesucristo. En esa estructura que es la iglesia, que todos seamos servidores. Ojalá. Que no se trata de que alguien sea más ni otros menos. De lo que se trata es solamente de que Jesús sea cabeza y que cada uno de nosotros dentro de la iglesia cumpla esa función que se nos encarga, sea por llamamiento del Señor o sea por petición de la iglesia. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Porque yo escucho tantas cosas que se dicen, ¿no? Que para ser maestro hay que ser llamado. No hay, o sea, maestro de escuela dominical. No hay tal cosa. ¿Sí? No hay. Es una voluntad de servicio. ¿Sí? A diferencia, insisto, del llamamiento al pastorado. También a veces escucho de que no, para dirigir cantos el Señor me ha llamado a eso. No hay llamado. Bíblicamente hablando, no hay tal cosa. ¿Sí? Son importantes. Claro que sí. Cada función es muy importante. Sin embargo, seamos cuidadosos en lo que nosotros expresamos y decimos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar, hermano? Sí, hermana Melinda. Para tenerlo más claro, el diaconado es un llamado de la iglesia. Amén. Y es permanente. ¿No? Llamemos así, la ordenación es permanente. Su servicio puede ser dependiendo de lo que la iglesia decida. Puede decirle de aquí hasta cuando te mudes, si es que te mudas, o hasta que te mueras. Eso iba a preguntar, si ese hermano se va a vivir a otro lugar y se une a otra iglesia, ¿ya? ¿Sigue siendo diácono? Sigue teniendo la ordenación de diácono, pero depende de esa iglesia si lo quiere utilizar como diácono o no. Ya no tendrían que volver a ordenarlo. Si en caso lo quieren utilizar como diácono, no, ya no tendrían que volver a ordenar. Ya, entonces, una persona que es ordenada como diácono puede renunciar a ese ordenamiento, ese cargo dentro de la iglesia que le ordenó. No sé si podría, sí, pero su ordenación todavía sirve, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, una consulta. Sí, adelante, hermano. La iglesia que lo ordenó al diácono, ¿lo puede en otras formas caducar o dejar sin efecto su diaconado la misma iglesia? ¿Podrías repetir la pregunta, hermano? Disculpa. Le digo, la iglesia que ordenó al diácono, ¿ya? ¿La puede desautorizar o dejar sin efecto su diaconado aún sin que haya cometido algún error o algo que esté para que le quite ese diaconado? A ver, el diaconado, entiéndase, sí, en primera instancia en la Biblia lo vemos para un asunto en particular.
¿correcto? Ok. Después de ese asunto en particular, se les siguió llamando diáconos, pero no sé si es que seguían haciendo o ejerciendo la función de diáconos. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, a Felipe, ¿no? Se le refiere como el diácono, ¿no? Uno de los diáconos. Pero no sé si seguían ejerciendo como tal. Eso depende de la iglesia. ¿Sí? Eso va a depender de la iglesia. Si una iglesia, ahora por lo general las iglesias cuando ordenan a un diácono lo hacen ya por siempre mientras ese hermano esté allí, ¿no? Tienen ese. Pero depende de cada iglesia en realidad. No es algo que la Biblia lo tenga establecido. ¿Sí? Depende de cada iglesia. Si es que una iglesia dice, hermano, hasta acá nomás con el servicio del diaconado, porque queríamos que sirvas en esta cosa en particular, pero eso ya terminó, ¿no? Como el atender a las mesas, ya terminó, entonces hasta acá nomás. Está bien. Sin embargo, uno sigue teniendo esa ordenación de diáconos y en caso más adelante de la iglesia de nuevo lo quiere utilizar como tal, está bien. O si es que uno se muda a otra iglesia y esa iglesia quiere utilizarlo como diácono, ya no tendría que ordenarlo nuevamente. ¿Sí? Así que no está tan definida este oficio del diaconado. Simplemente es de servicio. Y conforme la iglesia lo quiera manejar. ¿Alguien más o algo más? Pastor, buenas noches, Ajá. pastor. Buenas noches, hermano. Si este diácono llega, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Si este diácono llega a una iglesia que no es su iglesia donde se inició, ¿tiene que llevar alguna cédula, algún documento que respalde que él es diácono? Depende de lo que la iglesia le pida, ¿no? De la iglesia donde va le pida, ¿no? Si el caso le pide, está bien. Puede mostrar. Porque ¿cómo garantizaría o cómo avalaría que él ha tenido el servicio de diaconado? No. Correcto. Correcto. Antes era simplemente. ¿Cómo? Antes era simplemente Se me cortó. por testimonio. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué dijo la hermana? A ver. Antes era por testimonio nada más, ¿no? Entonces, depende de la iglesia en realidad, ¿no? Si conocen al hermano, si la iglesia conoce al hermano, ¿no? Sus testimonios sería suficiente. Si no conoce, entonces valdría la pena que quizás sí tenga algún que sería certificado, ¿no? Casi digo de defunción, de ordenación, ¿no? De ordenación. Así que sí, depende, hermana. ¿Alguien más o algo más? Pastor. Ajá. Hermana Margarita, le digo, en una Ajá. iglesia se puede los diáconos elegir, por lo menos yo conocí una iglesia en Colombia, en Cartagena, en donde el grupo de diáconos, un grupo es elegido, digamos, de una manera vitalicia, ¿no? Hasta que este muriese o algo, pero otros grupos eran removidos por cierto tiempo y habían nuevas elecciones de diáconos que la iglesia elegía. Ya. Depende de la iglesia en realidad. Sí, no se puede decir que está bien, que está mal. Lo que sí estaría mal muchas veces es que, y no sé si, por ejemplo, eso se daba en esas iglesias que tú mencionas, hermana, pero muchas veces los diáconos se creen dueños. Es más, los diáconos se creen hasta por sobre el oficio del pastor. ¿Sí? Yo conozco iglesias donde los diáconos le hacen hasta la vida imposible a los pastores, o he conocido, ¿no? Y donde le hacen la vida imposible a los pastores. Así que, por eso digo, más que el título, vayamos por el servicio, ¿no?
también pastores, dicho sea de paso. El que usted me llame pastor para mí es una bendición, es un honor. Y usted es miembro de la iglesia Getsemaní, en realidad sí deberían llamarme pastor porque soy su pastor. Pero el que hermanos de otras iglesias me llamen pastor, obviamente esa es su elección, pero no tienen que llamarme pastor. Con que me digan hermano Percy es más que suficiente, ¿sí? Porque no quiero, y sí es también lamentablemente título, ¿no? El título pastor, pero ojalá que simplemente más sea servicio, ¿no? Más sea el oficio, el servir, ¿no? ¿Alguien más o algo más? Pastor, No estoy hermana diciendo, Margarita. si no estoy diciendo que esté mal que usted llame a otros hermanos pastor, porque ese es su título, ¿sí? Pero estoy hablando de lo que yo siento, ¿no? En lo personal, ¿sí? No vaya usted a estar diciendo, el hermano Percy dice que no debemos llamar a otros pastor. Yo no he dicho eso, ¿sí? Yo no he dicho, yo estoy hablando de mi persona. Hermana Margarita. Sí, pastor, ¿y qué hay de aquellos donde iglesias sacan al pastor porque porque no está cumpliendo sus funciones? Porque, o sea, se ha visto en donde sacan al pastor que está allí liderando, o sea, entre el grupo de diáconos o personas que están representando a la iglesia. A Y ver. Permítame que te corte, hermana. ¿Por qué razón? Porque todavía no hablamos del pastorado. O sea, vamos a hablar del pastorado. Y ahí sí me pones la pregunta, hermana. ¿Sí? Cuando comencemos con el pastorado. Ahorita estamos hablando de los oficios en general, ¿no? Vamos a comenzar a hablar, Dios mediante, a partir del próximo miércoles, ya del pastorado. Y ahí sí, quizás creo yo que tu pregunta encajaría mejor. ¿Ok? listo, Disculpa el atrevimiento. no se preocupe. Muy bien, Pastor, gracias. Sí. Una consulta más. Y en la actualidad, ¿cuál sería la función realmente de un diácono? Porque Es de servicio, hermano. Siempre lo ha sido y siempre lo debe ser. Es de servicio. Sin embargo, sí se nos dice que diáconos, como menciona ahí, deben ser sabios, deben ser fieles, deben ser llenos del Espíritu del Señor, ¿no? Para que su servicio en verdad edifique, ayude, contribuya. De lo contrario, puede ser más bien que su servicio llegue a crear mayores problemas, ¿sí? Entre la hermandad, hasta divisiones entre la hermandad, ¿sí? Así que siempre es de servir, siempre es de servir. No es tanto de ser autoridad, sino de servicio. ¿Ok? ¿Algo más o alguien más? Pastor, ahí está hermana, mucho preguntas. Cierto, Pastor, y adelante, hermana. dentro del grupo de diáconos pueden haber también hermanas, porque he visto iglesias donde hay diaconistas, ¿no? No, en realidad entiéndase que todos debemos en cuanto a servicio, todos debemos ser diáconos, hombres y mujeres, pero en cuanto a ordenación, hombres nada más. ¿Sí? Es lo que yo veo en las escrituras. Si alguien ve algo distinto, voy a respetar, pero veo en las escrituras varones, ¿no? Algo más. Ok, vamos a detenernos allí y vamos a tener una palabra de oración, pero entienda, hermano, hermana, una vez más, ¿sí? Que no importa el oficio que usted desempeñe dentro de la iglesia, asegúrese de que éste sea para edificar, no para causar problemas, no para en todo caso crear un ambiente que no sea el de los más gratos dentro
van a haber problemas, no entendemos eso, ¿sí? Mientras existamos nosotros, seamos como humanos, vamos a crear problemas. Pero no es esa la idea. La idea es que edifique y que ayude al orden. Tanto el pastor como el diácono, como el director de cantos, el tesorero, todos. Aún así no tenga usted un cargo. También su participación y función es edificar al cuerpo. Recuerde, la casa de Dios. Nos dirigimos al Señor en oración. ¿Alguna petición en estos momentos? Tenemos sesión de iglesia. Por favor, los hermanos miembros de la iglesia participamos de ello. ¿Sí? ¿Alguien con alguna petición?